Sean bienvenidos. Vamos a iniciar y estamos siempre tratando de hacer algunos cambios para ir mejorando en la videoconferencia. Ahora el tema está planteado en forma de pregunta, que vamos a responderla al final de la videoconferencia. ¿Incidieron el humanismo y el renacimiento para el desarrollo de una actitud crítica en las sociedades europeas del siglo XIV y XV? Y tenemos estas preguntas. Porque el hombre del siglo XIV comenzó a poner en duda los conocimientos adquiridos. La segunda, debido a que el hombre exalta nuevamente las culturas clásicas de la antigüedad. ¿Y qué tan importante fue para el pensamiento el renacer de la cultura? Entonces vamos a iniciar. Yahani nos puede dar respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué el hombre del siglo XIV comenzó a poner en duda los conocimientos adquiridos? Judith me responde la segunda, Samir la tercera. Diga. Okay. Pienso de que pues el hombre del siglo XIV comenzó a poner en duda los conocimientos adquiridos porque pues debido a la filosofía, porque pues cada quien tiene pues su forma de pensar y así, entonces puso en duda los conocimientos que él tenía en ese momento debido a la misma filosofía de que pues le daba a pensar otras cosas. Gracias. Judith la segunda y Samir la tercera. Creo que fue más que todo por el cambio de cultura y de religión que estaba surgiendo en ese momento. Entonces comenzó a apreciar nuevamente la belleza que los antiguos tenían, bueno, los antepasados tenían, y pues, no sé, supongo que a base de eso fue que nuevamente regresó a la cultura clásica. Gracias. Samir, la última. Pues hablando de renacer de la cultura y del arte, ya es como que surgió nuevamente la cultura y lo que es la arte ya teníamos que adaptarnos a ese nuevo surgimiento. Entonces sí comenzaron, bueno, sí siento, que comenzaron tipo, porque tenemos esta figura o este estilo o esta sombra o este tipo de pose para este tipo de pintura. Entonces ya era como criterio de cada uno y habíamos que apoyar o simplemente como que escuchar lo que las demás personas tenían en su punto de vista de la cultura y la arte. Gracias. Excelente participación, les agradezco. ¿Qué hemos estudiado hasta el momento nosotros? Por eso le puse como tema nuestro recorrido histórico de la filosofía. Nosotros estudiamos la filosofía griega antigua. 3 periodos: el cosmológico, estudio de la naturaleza; el antropológico, el estudio del ser; sistemático ontológico, todo. Ahí va lógica, ética, el ser humano, naturaleza. En la filosofía medieval, recuerden que estudiamos la corriente de la patrística, de la cual pertenecía San Agustín, y la escolástica Santo Tomás de Aquino. ¿Qué era lo primordial en la filosofía medieval? Dios y el hombre. Y también comprender la visión cristiana de Dios. Y la base es que la verdad se busca en las enseñanzas de la iglesia. Pongan atención mucho a esto, en la enseñanza de la iglesia.
Entonces, esto es lo que hemos estado viendo nosotros a grandes rasgos en la segunda unidad. El humanismo. O sea, cuando nosotros hablamos del humanismo, surge en el siglo XIV. ¿Pero qué fue el humanismo? Fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural. ¿Qué es lo primordial? Hay una doctrina antropocéntrica, es decir, una doctrina donde no es Dios el centro de ese mundo, sino que ahora es el ser humano. También los humanistas se apoyan en grandes pensadores de la antigüedad. ¿Cuáles fueron esos grandes pensadores? Recordemos que cuando hablamos de cultura clásica, griego y romano, eso es cultura clásica. Entonces, ellos lo que hicieron es leer nuevamente los escritos de los pensadores griegos y romanos. Lo más importante es esto, que ellos hicieron una reformulación del modelo educativo. Y nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿qué puede implicar que haya una reformulación del modelo educativo? ¿Quién enseñaba? La iglesia. Entonces, la iglesia simplemente llevaba a las sociedades a un único camino de la verdad. Y ese camino de la verdad era llegar a Dios. Entonces, los humanistas plantean que ya es tiempo que la iglesia deje de estar teniendo influencia sobre las sociedades y que es necesario ahora incluir dentro de ese modelo educativo nuevas disciplinas que permitan una mejor comprensión de su entorno y que también le permita al hombre el desarrollo de un pensamiento crítico. Y también el humanismo se caracteriza porque hay una responsabilidad del hombre y su existencia. Es decir, el hombre es el que va a tomar en consideración todos aquellos aspectos que le competen a él como ser humano y no que sea la iglesia enseñándole, sino que ellos ahora van a asumir esa responsabilidad. Entonces, este humanismo pudiese ser considerado como el aspecto filosófico de un movimiento que surgió ya a partir del siglo XV en Europa y que ustedes estudiaron tanto desde español como las ciencias sociales en la secundaria. Y nos referimos al Renacimiento. ¿Cuáles son esas características del Renacimiento? Entonces, nosotros no podemos comprender el Renacimiento sin haber estudiado el antecedente histórico, filosófico, que fue el humanismo. Es decir, el humanismo sentó las bases de las discusiones que posteriormente fueron de mucha importancia para los nuevos cambios que surgieron en la Europa a partir del siglo XV. Para el humanista, la iglesia había dejado de valorar al ser humano y el centro de todo era Dios. Pero en el Renacimiento el individuo se convierte en un centro de atención. Hay un renacimiento del arte, la ciencia, la filosofía, como por ejemplo dijo Samir, de que la filosofía, la búsqueda de ese conocimiento, también como participó Judith, como participó Yahani. Si ustedes escucharon las participaciones de ellos,
y lo que nosotros estamos conversando aquí no se aleja de lo que ellos dijeron. La búsqueda del conocimiento, porque ese conocimiento se lo daba la iglesia, pero ahora el hombre renacentista busca ese conocimiento. ¿A través de qué lo va a buscar? A través del método científico. Y sobre todas las cosas, la importancia de hacer uso de la razón. Entonces, en esta nueva etapa de pensamiento, de renacer, de volver la mirada hacia esas culturas clásicas, griegos y romanos, el hombre se da cuenta de que él tiene también la capacidad de buscar conocimiento. El hombre se da cuenta de que él como un ser humano es importante para esa sociedad. Él también llega a comprender que es necesario hacer cambios profundos que le permitan a él transformar ese mundo, que no puede seguir apegado a las enseñanzas de la iglesia, que es tiempo de buscar el conocimiento él. Pero ¿cuáles fueron los factores que incidieron en el renacimiento? Ya miramos las características, pero ¿cuáles son esos factores que incidieron en el surgimiento del renacimiento? Humanismo, siglo XIV. Renacimiento, siglo XV, siglo XVI. Entonces hay que tomar en consideración que uno de los factores tiene que ver religioso. Entonces el hombre, después de haber estado bajo las enseñanzas de la iglesia, muchas generaciones, casi 1100 años que la iglesia tuvo el control de la enseñanza, ahora es más un interés por el humano que un interés por el aspecto religioso. Entonces, ese factor permite que el hombre ya no siga estudiando a Dios, sino que vuelva a valorarse como un ser especial. En lo cultural, los sabios orientales, es decir, recuerden que les había explicado en otra videoconferencia que a partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano fue dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente también se le conoce como el Imperio Bizantino. Y los sabios orientales emigraron a Italia. La pregunta es, ¿por qué ellos emigraron a Italia? Bueno, porque ahora le tocó el turno al Imperio Romano de Oriente que grupos musulmanes entraran a su territorio. Entonces todos estos sabios comenzaron a emigrar hacia Italia. Y las ideas que ellos tenían, los debates que ellos hicieron, las propuestas les permitió naturalmente una gran reflexión en la búsqueda del conocimiento. Por ejemplo, en lo sociopolítico, la revitalización de la vida urbana. Recordemos que producto de las invasiones de los pueblos bárbaros, muchos lugares donde había una vida urbana se transformó en una vida rural. Pero ahora, con todos los cambios que hay, con ese movimiento intelectual, filosófico, el humanismo, entonces
surgen nuevamente las ciudades. Y esto conlleva a que el hombre, después de haber estado bajo una vida rural, vuelva a la vida urbana. Y en las ciudades, ¿qué tenemos nosotros? Unidad política, enseñanza, tenemos interacción entre grupos sociales. Entonces, todo eso permitió que hubiera esencialmente un cambio de paradigma. En lo literario, esas interpretaciones, las traducciones y los comentarios de esas obras clásicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas de las obras de Aristóteles, de Platón y de otros pensadores griegos fue traducido al latín. Porque recuerden que tanto el humanismo como el Renacimiento están teniendo como una base de desarrollo Italia. Y ahora yo le voy a preguntar a Ixa. Ixa, ¿por qué cree usted que Italia? ¿Por qué no pudo haber sido Alemania, España, Inglaterra? ¿Por qué Italia? ¿Qué piensa usted, Ixa? Creo que porque ahí también surgieron algunos filósofos. Gracias. Y José Luis, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Por qué en Italia? Nicole, ayúdele, por favor. Que tuvieron. Disculpe, diga, José Luis. Por la guerra que tuvieron ellos. Está bien. ¿Y usted, Nicole, qué dice? Diga, Nicole. Ayúdele. Diga, Nicole. Le escuchamos. Bueno, porque estaba diciendo yo de que por lo menos que haya entendido pues esta guerra, porque esta parte terrestre estaba de calidad en vida y en tierra y no pues a comenzar a manifestarse más ahí. Gracias. Ahora pongan atención. Digamos que a Hailey Junior, su novio la invita a salir. Ella le pregunta a su novio, ¿para dónde vamos? Él le dice, es una sorpresa. Él te va a dar cuenta para dónde vamos. Cuando llegan al lugar, Hailey se acuerda que ya ha visitado ese lugar con su novio.
Y de repente uno se puede preguntar, ¿por qué la volvió a llevar a ese lugar? Y de repente Kaylin se fija en la fecha y se acuerda que ese día es el segundo aniversario de su noviazgo. Entonces, posiblemente su novio la llevó a ese lugar para recordarle que en ese lugar fue donde él se le declaró y ella aceptó ser su novia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Italia, recuerden que Italia fue por mucho tiempo el centro del corazón del Imperio Romano de Occidente. Y ahora vuelve a resurgir en ese lugar discusiones, aportes, interpretaciones que van a ayudar a una transformación profunda en todos los ámbitos de la vida de estas sociedades. Cuando nosotros estudiamos el Renacimiento, siempre hay que recordar el aporte de Nicolás Maquiavelo. Nació en Florencia. ¿Quién de ustedes me puede decir dónde queda Florencia? Vamos a preguntarle a Oscar Christopher. ¿Dónde queda Florencia, Oscar? Helen y Sayana. En Italia. Diga. En Italia. Así es, gracias. Entonces fue diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor. ¿Qué es lo importante de Nicolás Maquiavelo? Él inauguró la ciencia política moderna. ¿Por qué decimos que la ciencia política moderna? Recuerden que la Europa feudal, el centro del poder político era el señor feudal. Y los estados, desde las invasiones de los pueblos bárbaros, por decirlo así, se desintegraron tanto política, territorial, social y culturalmente. Pero ahora con el Renacimiento, porque recuerden que el Renacimiento fue literario, fue político, fue económico, fue social y científico-tecnológico. 5 ámbitos de impacto del Renacimiento en las sociedades europeas. Entonces, él inaugura esa ciencia política moderna porque ahora es una forma diferente de interpretación de la comprensión de las realidades que se viven. Y todo esto, naturalmente, que incide en las sociedades, en sus estilos de vida y sobre todas las cosas también, en una nueva comprensión de ese entorno. La obra principal de Nicolás Maquiavelo se titula El Príncipe, donde nosotros vamos a encontrar todos aquellos aspectos tan interesantes de lo que debe ser
una persona, es decir, un político que debe desarrollar para gobernar? Primeramente, el político debe tener una combinación de fuerza y de tesón. Vargas Luna, ¿y qué es tesón? Démosle la palabra a Jocelyn Margarita. Como Diga. firmeza, decisión. Correcto. Entonces, el príncipe debe tener fuerza y decisión, pero también debería promover la libertad y la igualdad. Instalar una república. Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la bandera nacional y leemos en el escudo, dice República de Nicaragua. Entonces, lo primordial era restablecer. ¿Por qué? Porque a través de la república se eliminan las desigualdades, se dictan nuevas leyes y todo esto permite un cambio profundo y una transformación de importancia. También el príncipe debía eliminar la corrupción. Por eso se debe caracterizar el político de esa época. Lograr la unidad, esa unidad política, económica, social, que son tan importantes en las naciones. ¿Para qué? Para el beneficio de todos los sectores, ya sean sociales, económicos, políticos. Pero también algo muy interesante, esa capacidad, imagínense ustedes, de crear condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? En todos los ámbitos de la vida. Que esas condiciones permitan cambios significativos. Que no solamente esas condiciones que él va a crear beneficien a un solo sector, sino que hay en muchos sectores beneficiados con todos estos cambios. Y esa es una de las obras de Nicolás Maquiavelo, que a pesar que fue en siglos pasados, naturalmente que debe ser un ejemplo a seguir para las clases políticas en la actualidad. Sería interesante que el que se mete a política, y recuerden que política es el arte de saber dirigir los destinos de una nación, pudiera estudiar esta obra. Bien, y ahora les recuerdo, permítanme solo, que con todo lo que hemos hablado aquí, fíjense bien en la pregunta. Durante un rato voy a seleccionar a algunos de ustedes. Fíjense bien en la pregunta que tenemos ahí. Voy a la última diapositiva, muchachos y muchachas. Observen. No se salgan de la reunión sin compartir sus comentarios, les dice Nicolás Maquiavelo. Él me mandó un mensaje. Y esta frase: todos los estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación ni al pueblo al descontento. Pero yo quiero que lo que vamos a discutir ahorita sea sobre la pregunta que estaba
en la primera diapositiva. Y entonces, con atención, va a participar Heller, va a participar Jocelyn Margarita, va a participar Nicole. Tenemos 3. Después de la participación de ellos, si alguien quiere participar, ya saben que le dan clic donde está la manito para saber que están pidiendo su participación. Entonces, iniciemos. Heller, ¿cuáles son sus comentarios respecto a esa pregunta? Yo diría que sí, porque una vez que se desarrolla la filosofía y el pensamiento crítico, y incide en cierta manera en el pensamiento de las personas, y eso hace que cada quien tenga su propio pensamiento, sus propias visiones, y todo eso incide a que cada quien busque, se podría decir que algo distinto. Entonces, obviamente, evoluciona el pensamiento arraigado a la iglesia y se va despejando más esa vía. Entonces, las personas pueden tener cierta liberal, sí pueden ser ciertamente de cierta manera tener una libertad en pensamiento y en dudas y en otros temas que tengan que ver. Gracias. Jocelyn Margarita. Bien. ¿Quién más con su comentario? Bien. Judith, usted siempre ha participado, le escuchamos ahora. Acuerdo de la pregunta. Recuerde que la pregunta es que si tanto el humanismo y el renacimiento incidieron en una actitud crítica para las sociedades europeas del siglo XIV y siglo XV. ¿Qué piensa usted? Y después se va preparando Helen Juniet, después de la participación de Judith. ¿Cree usted, Judith, que incidió en una actitud crítica estos movimientos en las sociedades europeas? Pues yo digo que hasta cierto punto sí, porque no sé, adoptaron ciertos comportamientos y ciertas corrientes que ya existían. Entonces puede decirse que sí coincidieron y inclusive puede que tomaron ciertas ideas y pensamientos con respecto a las orientaciones para la construcción de un país o para la estabilidad económica. Gracias. ¿Y Helen Juniet? Yo creo que sigue pensando todavía en la invitación que le hizo el novio al No. lugar. Diga. Pues a como estaba diciendo Judith, podría decirse de que sí, de que tomaron algunas ideas, algunas referentes de eso para incursionarlo en lo que era el desarrollo. Gracias.
Y ahora quiero que uno de ustedes, de manera voluntaria, me responda a esta pregunta. ¿Qué relación puede establecerse entre el humanismo, el renacimiento, con la carrera de ustedes? Un voluntario. Repito, Profe, diga. creo que tiene mucho que ver porque igual se trata del arte, ciencia, o sea, el pensar entre nosotros. O sea, nosotros vamos a crear nuestra carrera, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, en el Renacimiento, como hablaba en las características, dice que centraban pues su atención en el individuo, pero igual nosotros siempre vamos a centrar nuestra atención en las personas también, porque nosotros vamos a crear para que guste, ¿verdad? Y también dice que en las características estaba el arte, la ciencia y la filosofía. Entonces nosotros como diseñadores tenemos siempre que estar pensando, analizando, estar siempre atento a lo que vamos a hacer y lo que guste a las demás personas, pienso yo, pues. Judy Esther, ¿estaba solicitando la palabra usted? Bien, al parecer Sí, no. Entonces, con respecto al que ha dicho ella, pues me resultó curioso que ella dijera de que tenemos que innovar y crear y estar pendiente para crear nuevas cosas. Sí, pero no solamente el diseño se basa en creación de productos gráficos y eso también puede decirse que nosotros también estamos ligados conforme a nuestra carrera, conforme esa corriente en especial para para la reinvención de ciertas cosas que existen, como son series, películas, en especial las animadas, porque nos podemos especializar en animación y podemos hacer un remake de alguna serie, cambios a otra serie o película. Entonces, no solamente es para la creación y mejora de productos, sino también puede ser un ámbito amplio del diseño, no solamente con productos gráficos, también puede ser con películas, videos, series, cosas así, no solamente con, con flyers, con portadas y cosas así. Igual gracias. siempre, creo que igual siempre creamos, ¿no? Y siempre estamos ahí pensando qué hacer. Y entonces, aparte pues imagino que es filosofía, pensar, analizar. Bien, gracias. Antes que concluyamos, muchachos, espero que me hayan enviado los nombres de las parejas, porque le envié un mensaje a través de Upoli de parejas de trabajo, y también necesito que en cuanto tengan listo ustedes su calendario de exámenes, me comuniquen a mí qué día va a ser el examen. Recuerden que lo van a hacer completamente virtual. Por eso pedí las parejas de trabajo, porque necesito saber cuáles son esas parejas y yo después, a través de Upoli, les voy a mandar mensajes para especificarle en qué va a consistir el examen. Entonces les agradezco, muchachos. Pasen buen día.
Igual, profe, pase buen día.